Dios me los bendiga, amados hermanos. Es para mí una bendición de parte del Dios de la gloria poder estar aquí con la ayuda del Señor hoy, transmitiendo desde acá de casa. Gloria a Cristo. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Gracias por compartir también a todos nuestros hermanos. Gracias a los hermanos de la iglesia, hermanos que no son miembros de Remanente Fiel, pero que están pendientes y se conectan a cada una de las transmisiones de la iglesia. Así que vamos hoy con la ayuda del Señor a estar leyendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 3. La justicia es por medio de la fe. Sí, la justicia es por medio de la fe. Así es que vamos ahora a leer la palabra del Señor. Como siempre estaré poniendo ahí en la pantalla de su teléfono o su televisor para que usted pueda leer la bendita y gloriosa palabra de Dios junto conmigo hoy en este día. Así que damos gracias al Señor. Amén. Ya veremos si estamos aquí. Gloria a Dios. Sí, Romanos capítulo 3. La justicia por medio de la fe. Gracias, hermano, por ver este video. Dios le bendiga desde aquí de la ciudad de Hyattsville, en el estado de Maryland, donde está localizada la iglesia evangélica Remanente Fiel. Gracias a toda la audiencia de la página de Facebook, del canal de YouTube. Gracias por compartir los videos de la iglesia. Gracias por sus comentarios, sus oraciones. Les tenemos en nuestro corazón y pedimos encarecidamente de sus oraciones para seguir haciendo la obra del Señor siempre. Amén. Así es que vamos a leer hoy, con la ayuda del Señor, Romanos capítulo 3, la justicia por medio de la fe. Leemos. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovechar a la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Señor, dice el versículo 2. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, que dice, ¿qué ventaja tiene la circuncisión? Él, como todo buen judío, ¿verdad? Está diciendo de que mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra del Señor. ¿Cómo se siente usted, mi amado hermano, mi hermana, que las personas confíen en usted? Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Se siente bien cuando alguien le dice, yo confío en ti. Ahora imagínese usted que Dios diga, que Dios haya tenido esta confianza en el pueblo de Israel, para que ellos fueran los privilegiados de que Dios les confiara su palabra, el plan de salvación, las promesas del Mesías. Y cuando nosotros ya vemos en el Nuevo Testamento aquellos hombres, algunos pescadores, otros sembradores, algunos contadores y de todo, doctores, y bueno, de todo había en ese grupito. Y cuando el Señor resucita de entre los muertos y se les aparece a sus apóstoles, a los discípulos, y Él les confía una misión tan grande. Piensen esto. La gran comisión de predicar el evangelio a todo el mundo, a la iglesia. Ve cómo Dios también confió, el Señor confió en aquellos 12 hombres. Bueno, en aquel momento eran 11, porque uno falló, ¿verdad? Pero días más tarde, el Señor llamó al apóstol Pablo. Pero lindo aquí lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 2 dice, muchas, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora el versículo 3 dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. En forma de pregunta, dice el apóstol Pablo, responde, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mire qué terrible lo que dice la palabra del Señor. Aquí también ya vamos a llegar a los versículos que hablan de la justificación, donde dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Pero por eso la palabra dice que no hay justo ni aun uno y que todo hombre es mentiroso y que solamente Dios es veraz. Dice el versículo 5 de la palabra del Señor. Vamos a ponerlo aquí para que lo leamos juntos. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre.
En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Aquí empieza él y dice el versículo 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan males? Versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí él está haciendo, como la palabra dice, que Dios no hace acepción de personas. Está diciendo, ante Dios todos somos iguales. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí no hay unos que eran más santos que los otros. Dicen, no, todos están bajo pecado. De eso se trata este capítulo 3 del libro de Romanos, donde habla que por cuanto todos, más adelantito, ya vamos a llegar al versículo donde dice que todos hemos pecado. Dice, todos somos pecadores ante Dios. Por eso habla también de la justicia que es por medio de la fe. Dice el versículo 10 de la palabra del Señor. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Siempre Dios ha buscado al hombre. Dios ha usado diferentes medios para buscar al hombre. Así como Cristo descendió del cielo, Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie busca a Dios. Siempre Dios lo buscó, aunque esté sola o solo físicamente la persona. Dios se encargó de llevar esta palabra a través de un tratado, a través del internet ahora, a través de la radio, a través de la invitación de un amigo, un familiar. Siempre Dios buscó al hombre y Dios lo sigue buscando. Amén. Entonces dice el versículo, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12 de la palabra de Dios, dice así, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Estas son palabras tremendas, hermanos. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles por causa del pecado, el deleite de este mundo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Aquí este es un pasaje donde encierra a todo el mundo bajo pecado, bajo maldición. Nadie puede decir que es bueno. El enemigo es que pone en la mente de las personas, haciéndole creer que no es tan malo, que él no es como los demás. Eso se llama, en la Biblia le conocemos nosotros como fariseísmo. El fariseísmo, o sentirse mejor que los otros, ver a los otros como viles pecadores y pensar que yo soy el más santo, ¿verdad? Eso no, dice aquí, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el versículo 13 de la palabra del Señor, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios. ¡Wow! Sepulcro abierto. Y que hay ahí huesos, ¿verdad? Podredumbre. Con su lengua engañan, veneno de aspid o veneno de culebra hay debajo de sus labios. Cuánta lengua perversa, cuánta lengua depravada, cuánta que por causa de la lengua hay guerras, como habla el apóstol Santiago, que la lengua es capaz de incendiar un bosque entero, ¿verdad? Dice que el hombre, Santiago habla de que el hombre puede dominar los barcos, así como el Titanic, barcos grandísimos, ahora aviones, pero que no puede frenar su lengua. Entonces, dice, está hablando de la condición del hombre pecador. Ahora dice el versículo 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire la condición del hombre sin Dios, del ser humano sin Dios. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es lo que está declarando aquí la palabra de Dios en este capítulo. Que todos los seres humanos quedan bajo pecado, porque esa es la condición del hombre, esa es la naturaleza caída de la pecosidad que hay en el ser humano. Dice el versículo 20, dice la palabra, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por mucho que se esfuerce un ser humano, por mucho que haga todo lo que quiera hacer, no puede cumplir la ley, los 10 mandamientos. No puede, dice, ya que por las... Y además, aunque según su mente y su raciocinio diga, yo he cumplido la ley y por eso voy a ser salvo, eso no es así. Porque entonces quiere decir que el hombre se puede salvar por sus propias obras, por sus propios esfuerzos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley fue dada para revelar la maldad que hay en el corazón del hombre. La ley, la palabra fue dada para que el hombre se vea como en un espejo lo que verdaderamente es, como una llaga podrida. Eso dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es el espejo donde nos vemos cómo estamos. Dice aquí, mire, voy a poner nuevamente el versículo. Y la última parte del versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la palabra que ha sido anunciada, que ha sido predicada. Todo ser humano, aunque por muy perdido que ande, la conciencia y la palabra que ha escuchado alguna vez, sabe los mandamientos. No mentirás, no adulterarás, no robarás, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. No codicies, todas esas cosas. Entonces cuando la persona está robando, aunque tenga endurecida quizás su conciencia, pero le llega a su mente la maldad. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Allí va a llegar, ¿verdad? El Espíritu Santo, la conciencia del ser humano le va a hacer recordar que está robando y que el mandamiento dice no robarás. Por medio de la palabra, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. El versículo 21 de la palabra de Dios dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora aquí dice, la justificación es por medio de Cristo, ¿verdad? Dice el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. No dice que algunos se desviaron, todos se desviaron, todos se descarriaron. Aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea que no tienen derecho. No tienen derecho a nada. ¿Por qué? Por la condición de pecador. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pero no se ponga triste. Usted que está en pecado, usted que anda descarriado. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por gracia. Gratis, no tiene que pagar nada. Justificado es declarar inocente, sin culpa, al culpable. Eso es. Entonces dice, gratuitamente por su gracia. Gracia es favor inmerecido. Es hacerle un gran favor tan grande a una persona que no lo merece. Eso es gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire lo que hace la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios olvida, Dios hace pasar por alto el pecado, toda la maldad que el hombre haya hecho, Dios lo perdona. Bendito el Señor. Dice aquí el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, hoy, su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo qué lindo, hermano, es que el evangelio es tan precioso, es tan maravilloso. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Por creer, por confiar en el Señor, por reconocer que Él murió en la cruz, nosotros somos justificados, es decir, declarados inocentes, justos delante del Señor, no por obra nuestra, sino por lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Fue santo, sin mancha, sin pecado, como un cordero limpio, puro. Él se hizo pecado por nosotros. Dice el versículo, amén, el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Justificado el hombre por la fe, sin las obras de la ley. Por eso, hermanos, nosotros no podemos confiar en, ¿verdad? Y lastimosamente a veces hay hermanos que están en las iglesias cristianas evangélicas pentecostales y se van allá a los sabatistas, a los adventistas del séptimo día, que practican mitad ley, mitad gracia, ¿verdad? Y cuando ellos se refieren al espíritu de la profecía, no crean que se refieren a Jesucristo, se refieren a Elena White, que es la persona que según ellos súper iluminada, que les iluminó la verdad. Entonces así, dice aquí, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Entonces está diciendo que por la ley, voy a leer el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. O sea que no es Dios solamente de los judíos, sino es Dios de nosotros los gentiles, los que no somos judíos por sangre, sino por la fe. Somos descendientes de Abraham también. Entonces, olvidémonos, hermanos, que usted tiene que hacer obras. Es decir, podemos hacer obras que son de la ley, pero no pensar que por esas obras nos vamos a salvar. O sea, llegar a pensar que por guardar el día sábado se va a salvar la persona. Y yo he conocido a algunos hermanos que son adventistas del séptimo día. Y ellos no se fijan mucho que están en una condición de pecado. He conocido personas de esa denominación que viven en fornicación declarada. Pero ellos se preocupan tanto por guardar el sábado, que eso sí es el pecado grandísimo para ellos. O sea, poniendo esas cosas, las obras de la ley, por encima del sacrificio de Jesús. No, eso no es así. La Biblia dice aquí que es por gracia, que es por fe en Jesucristo, no por obras de la ley. Amén. Dice aquí el versículo 30 de la palabra del Señor, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El último versículo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces está diciendo la palabra la palabra nos está diciendo a nosotros aquí, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. No he venido a quitarla. Es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo en el último versículo de Romanos capítulo 3. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Toda la palabra, dice la Biblia, es revelada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Qué precioso es Dios, porque me ha regalado el privilegio este día de poder compartir con usted la bendita y gloriosa palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente a todos. Amén.